All right, guys. How are y'all this morning? ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Woo! Bien. All Dormidos. right. Dormidos, pero bien. You're sleepy. All right, well, we are in the second week of our sermon. Brian. Entonces, In our estamos sermon. en nuestra segunda semana de Our series in Romans. nuestra serie en Romanos. And so this series will be taking us into August. Esta serie nos va a llegar hasta en agosto. So we're going to be looking at Romans in parts by parts. Entonces, vamos a ir viendo el libro de Romanos partes por parte. So last week we looked at three main aspects of the book of Romans. La semana pasada vimos tres aspectos muy importantes en el libro de Romanos: The man, the message, and the mission. el hombre, el mensaje y la misión. So we learned that the book of Romans, the letter to the church in Romans, was written by Paul. Y aprendimos que el libro de Romanos es una carta que escribió Pablo a los romanos, That he called himself a slave to Christ, que él se llamó a él mismo un esclavo a Cristo and that he was set apart for the gospel. y que él fue apartado para el evangelio. His message was that only Jesus saves, Su mensaje era de que solamente Jesús salva and that the gospel teaches that I am accepted, therefore I obey. y que el evangelio nos enseña de que yo soy aceptado, entonces yo puedo obedecer. Which is against what every other religion in the world teaches, Que va en contra de todo lo que enseñan las demás religiones, that I obey, therefore I am accepted. de que dicen de que yo obedezco, entonces yo soy aceptado. And then the mission of Paul, the mission of the book of Romans, Entonces la misión de Pablo, la misión del libro de los Romanos, is that we have the cure. es que nosotros tenemos la cura. Those of us that are Christians that have given our lives to Jesus, Nosotros que somos cristianos y que hemos dado nuestra vida a Cristo, we have the cure. We know what solves this death problem. nosotros tenemos la cura, nosotros sabemos que solventa este problema de la muerte. And we must make sure that everyone knows about it before their illness, sin, Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que todos los demás se den cuenta que el pecado, o sea, la enfermedad, kills their soul forever. mata su alma para siempre. So today we're going to be finishing the first chapter of Romans. Entonces hoy vamos a terminar el primer capítulo del libro de los Romanos. And if I'm going to be honest with you, Si voy a ser honesto con ustedes, as I always am, como siempre bien honesto, the second half of this chapter is actually really difficult. la segunda mitad de este capítulo es bien difícil. And so for those of you that already read this passage throughout this week, getting ready for this sermon, Y para ustedes que ya leyeron este pasaje, yo sé que hicieron su tarea, entonces ya lo revisaron, you would agree with me that this is a pretty difficult passage. van a poder decir de que este es un pasaje muy difícil. I had to read it several times before I even began to get my thoughts together. Yo tuve que leerlo muchas veces para poder traer mis ideas y ponerlas en conjunto. And so most pastors and theologians Y la mayoría de pastores y teólogos, agree that there are three really difficult passages in Romans. ellos están en conjunto de que existen tres pasajes muy difíciles en el libro de los Romanos. And this is one of them. Y este que vamos a ver hoy es uno de ellos. So I'm going to let Irving and Chris Lopez preach the other two. Y voy a dejar de que Irving y Chris López prediquen de los otros dos I'm not even going to después. tell them what it is. I'm just going to let them find out. No les voy a decir de qué van a predicar, que ellos se den cuenta solitos. No, so besides there just being big words and big concepts in this passage, Aparte de que en este pasaje hay palabras muy grandes y muy difíciles, what makes this passage so difficult? ¿qué es lo que hace que este pasaje sea tan difícil? Well, this passage talks about our sin. Bueno, este pasaje habla de nuestro pecado And the effects of our sin. y los efectos de nuestro pecado. And so if we remember in last week in verse 16, Y si recordamos en la semana pasada, en el versículo 16, we have right here, lo tenemos aquí, Paul said, I am not ashamed of the gospel. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. And if Paul needs to say
Y si Pablo tiene que decirlo, that he is not ashamed of the gospel, de que él no está avergonzado del Evangelio, that means that there's reason, or that there's people that feel like there's reason to be ashamed of the gospel. eso significa que hay personas que sienten vergüenza sobre el Evangelio. And this passage talks about what we're going to be studying today, talks about our sin and our depravity. Y este pasaje habla sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre el pecado y la depravidad And our evilness, y nuestra maldad, which is why we need Jesus. que es la razón por la cual nosotros necesitamos a Jesús. And so if we're thinking about ourselves, and if we're thinking about our pride, and we're thinking about our reputation, Y si nosotros estamos pensando en nosotros mismos, pensamos en nuestro orgullo, pensamos en nuestra reputación, all these things, sin, depravity, evilness, todas estas cosas, el pecado, la maldad, are things that we could be ashamed of. son cosas a las cuales nosotros nos avergüenzan. And so when we break down the gospel into different pieces, Entonces, cuando fragmentamos el Evangelio en diferentes pedazos, just like we do with the missions teams that come with Sparrow Missions, we talk through the gospel, we break it down into pieces. así como hacemos cuando vienen los equipos misioneros, nosotros hablamos sobre el Evangelio y lo fragmentamos en diferentes partes. We start with God is perfect, Nosotros hablamos de que Dios es perfecto and then I am a rebellious sinner in war with him. y de que yo estoy en rebelión en contra de Dios y estoy en pecado. God provided a way back to him through Jesus Christ. Dios proveyó un camino hacia Él a través de Jesús, And then knowing this, I must make a choice. y sabiendo esto, yo tengo que hacer una opción. I have to choose Jesus or not. Tengo que escoger a Jesús, sí o no. And not choosing is still making a choice. Y no escoger a Jesús también es una opción. And then my life is transformed through the power of the cross. Entonces mi vida es transformada a través del poder de la cruz. And so we see that one of the beginning steps of the gospel and understanding the gospel and understanding the power of the gospel Entonces vemos una de las primeras cosas de entender el Evangelio, de empezar el Evangelio y ver el poder del Evangelio, is that we have to understand our sin. es que nosotros debemos entender nuestro pecado. The whole reason we need the gospel, the whole reason we need Jesus is our sin. Toda la razón por la cual nosotros necesitamos el Evangelio y necesitamos a Jesús es por nuestro pecado. And so even though it makes us uncomfortable and even though it is difficult to study passages like this in Romans, Independientemente que nos ponga incómodos y que nos ponga en un momento difícil de poder aprenderlo aquí en el libro de Romanos, that is why it is so important that we do it. es por eso tan importante que debemos de hacerlo. Because without really understanding our sin and why we need Jesus, Porque sin entender nuestro pecado, sin saber por qué necesitamos a Jesús, we don't understand why we need the cure if we don't understand the illness. nosotros no sabemos por qué necesitamos la cura si no entendemos la enfermedad. So let us pray, and then we're going to get into what exactly Paul is trying to tell Christians in this passage. Entonces vamos a orar y vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo a los cristianos sobre este pasaje. Father God, we just thank you so much for this morning. Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana And we thank you for your word. y te damos gracias por tu palabra. Your word that has been inspired through your spirit. Tu palabra que ha sido inspirada por tu espíritu. We know this is not just Paul writing and talking to us today. Nosotros sabemos de que este no solamente es Pablo hablando y hablándonos a nosotros, This is you talking to us through your spirit. este eres tú hablándonos a nosotros a través de tu espíritu. And these words that were written through your inspiration, Lord. Y estas palabras han sido escritas por tu inspiración, So I Señor. pray that each and every one of us would open our hearts and open our minds this morning. Y yo oro que cada uno de nosotros abra nuestros corazones y nuestras mentes en esta mañana. And that each and every one of us going through different things and from different areas in the world, Lord, Y cada uno de nosotros que atravesamos diferentes situaciones en diferentes áreas en el mundo. that each and every one of us would take away what you want us to take away today, Lord. Y que cada uno de nosotros quitemos lo que tú quieres que quitemos, That it Señor. would be not my words being preached this morning, but your words flowing through me. Que no sean mis palabras hablando en esta mañana, que sean tus palabras fluyendo el día de hoy. Thank you, Lord, for your goodness and your grace. Gracias, Señor, por tu gracia. We love you so much. Te amamos, Señor. Amen. Amén. So we're not going to be reading all of 18 through 32 this morning. Hopefully, those of you that are members of this church already did. No vamos a leer todos los versículos, pero probablemente ustedes que ya son miembros de la iglesia ya los leyeron. Sorry, guys, for you all, but you'll get Lo the gist siento. of it today. Hoy van a agarrar un poquito. But
In these verses, Paul basically states three main concepts. Pero en estos versículos, Pablo establece tres diferentes conceptos. That we have right here. Number one, Y vamos a verlos aquí. El número 1. God is real and we know it. Dios es real y lo sabemos. It should be more than clear to us when we look around at creation and we look around at the world Está bien claro cuando nosotros miramos la creación y miramos a través del mundo that God is real. que Dios es real. He has provided more than enough evidence for us Él nos ha dado suficiente evidencia a nosotros to show us his existence and his glory. de poder mostrarnos su existencia y su gloria. And then theme number two Y el punto número that Paul 2, talks about is that we just don't care and we replace him with other things. de lo que nos habla Pablo, simplemente no nos importa y lo sustituimos por otras cosas. The ironic and sad thing is, Lo irónico y lo triste es God has made us a purposeful creation. He put the desire to have purpose in our hearts. Dios nos ha hecho un pueblo con propósito. Él ha puesto un deseo y un propósito en nuestros corazones. We need purpose. Nosotros necesitamos un propósito. We need a reason to live. Nosotros necesitamos una razón por la cual vivir. We need a reason to work. Nosotros necesitamos una razón para trabajar. We need a reason to love. Necesitamos una razón para poder amar. And we need a reason to survive. Y necesitamos una razón para sobrevivir. And God himself is our reason for all those things. Y Dios mismo es la razón para todas esas cosas. We were made in his image. Nosotros ya hemos sido hechos a su imagen. But instead, Pero we search for other things to be our purpose in this life. nosotros buscamos otras cosas las cuales sean el propósito de nuestras vidas. And then number three, Y luego, número 3, refusing to acknowledge God, we have forgotten how to be his children. al negarnos a reconocer a Dios, hemos olvidado cómo ser sus hijos. We were designed and created with God to be our center. Nosotros hemos sido diseñados y creados para que Dios sea el centro de nosotros. We were designed for God to be our purpose. Nosotros hemos sido diseñados para que Dios sea nuestro propósito. And when we have removed him as our center, Y cuando nosotros lo quitamos a Él de nuestro centro, we must replace him with something else nosotros lo reemplazamos con otra cosa. because we need a purpose. Porque nosotros necesitamos un propósito. And so if God is not our purpose, Entonces, si Dios no es nuestro propósito, as creatures that need a purpose, we will go and look for something else to be that purpose. como criaturas que necesitamos un propósito, nosotros venimos y reemplazamos ese propósito. And by doing this, Y haciendo esto, we have become an unrecognizable evil nosotros nos hemos convertido en un ser no reconocible con maldad, completely opposite to how we were designed. completamente opuestos a la cual Dios nos ha diseñado. And so through these verses, Romans chapter 1, 18 through 32, Entonces, a través de estos versículos de Romanos 1, del 18 al 32, these are the three main things that Paul is trying to transmit to us. estas son las tres cosas importantes de que Pablo nos quiere transmitir a nosotros. So I want us to go deeper into these three things. Entonces, quiero que vayamos y miremos en profundidad todos estos tres puntos. So number one again, Entonces, otra vez vamos al número 1. God is real and we know it. Dios es real y lo sabemos. Romans chapter 1 verses 19 and 20 says this. En Romanos capítulo 1 del versículo 19 al 20 nos dice esto. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world and the things that have been made, so they are without excuse. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Now, these translations that we read are the English ESV and the NIV. Entonces,
Estas traducciones que miramos en inglés, la ESV, y en español, la NBI, these are word-for-word translations. estas son traducciones que son palabra a palabra. The people who translated took the Greek and tried to translate it at the best as they could. Las personas que hicieron las traducciones tomaron palabra para palabra del griego y hicieron su mejor para poder traducirlo. But even doing that, sometimes this is just like so difficult to understand. Pero aún así es tan difícil entenderlo. And so there's another translation of the Bible. Entonces, existe otra traducción de la And Biblia. sometimes when I get stuck on verses like this, Y a veces cuando yo me trabo o me estanco en versículos así, I use this translation. It's called The Message. yo utilizo esta traducción, se llama El Mensaje. It's a paraphrase. Es un parafraseo, It's not exact translation. no es una traducción exacta palabra a palabra, So it's not the exact words of Paul. entonces no son las palabras exactas de Pablo. But it helps us kind of break through sometimes through the thousands of years here. Pero nos ayuda a entender las palabras a través de los miles de años que están ahí It kind of helps us get to the idea sometimes. y nos ayuda a captar la idea. So the message version of this, of Romans 19 and 20, Entonces, la versión de el mensaje de estos versículos del 19 al 20, yeah, it's right after 20. Oh, that's fancy. All right. It's party time. estamos de fiesta. Está emocionado. All right. Yeah, we ain't reading it like that. All right. Pues yo lo tengo aquí. Lo siento, ustedes no van a tenerlo. But I have it on here, so just listen. Yeah. But the basic reality of God is plain enough. Pero la realidad básica de Dios es suficiente. Open your eyes, and there it is. Abran sus ojos y ahí está visible. By taking a long and thoughtful look at what God has created, Mirando profundamente lo que Dios ha creado, people have always been able to see what their eyes, as such, can't see. las personas pueden ver lo que sus ojos no pueden ver. Eternal power. El poder eterno, For instance, por instancia, in the mystery of his divine being, en el misterio de su ser divino, so nobody has a good excuse. para que nadie tenga una buena excusa. Again, I'm going to read this part. People have always been able to see what their eyes can't see. Entonces vamos a leer de nuevo esta parte. Dice, las personas pueden ver lo que sus ojos no pueden ver. His eternal power. Su poder eterno. So, for those smart people who study the Bible and write books on it, Y para esas personas muy inteligentes que escribieron la Biblia y han hecho escritos, they've come up with two main terms on how we know God. ellos han traído dos términos muy importantes de quién es Dios. How we know him. Cómo nosotros conocemos a There's Dios. two ways that he has revealed himself to us. Hay dos maneras en las cuales Dios se ha revelado a nosotros. It's called general revelation, Una se llama la revelación general and the other is special revelation. y la otra es una revelación especial. And so what Paul is talking about in these verses is general revelation. Entonces lo que Pablo está hablando aquí en estos versículos es sobre la revelación general de When we Dios. go outside this door and we can just look outside, Y cuando nosotros salimos de esta puerta, nosotros podemos ver en el exterior. we can just literally walk 2 steps at that door and look and we see the Meridome Mountains. Entonces nosotros literalmente salimos por esta puerta, caminamos 2 pasos y podemos ver la montaña del Merendón. You can look in the trees and see all kinds of beautiful birds. We were looking at them yesterday. Y Friday. podemos verlos en los árboles, podemos ver aves hermosas. Ayer las estábamos viendo. You don't even need to move. You can just stand right there and see all kinds of iguanas on this property. Usted no necesita moverse, solamente se para en esa puerta y puede ver diferentes iguanas ahí aquí en esta propiedad. All around us
is evidence and clues of God and who He is. En todo nuestro alrededor está la evidencia de quién es Dios. I'm going to tell you, I don't have enough faith to believe all this is accident. Yo no tengo suficiente fe para poder creer que todo esto es un accidente. I believe there was a creator who made it. Yo creo que existe un creador que hizo todo lo que está a mi alrededor. And all of creation and everything around us, in the ocean, in the mountains, in the sky, in the ground. Y toda la creación, todo lo que está alrededor de nosotros, en las montañas, en el cielo, en la tierra, They speak about Him. todas esas cosas hablan sobre Dios. We also know that God exists Nosotros también sabemos de que existe Dios because we know the difference between right and wrong. porque nosotros sabemos la diferencia entre lo correcto y lo malo. Because He created us with morality, Porque Él nos creó con una moral and He put that in our hearts. y Él lo puso en nuestros corazones. That didn't happen by evolution or a big bang in the sky. Eso no sucedió por la evolución o por el Big Bang que se da en el cielo. That happened because of God. Eso sucedió porque Dios lo puso en nosotros. Now, special revelation is when God intentionally makes Himself known. Entonces la revelación especial es cuando Dios intencionalmente se muestra a nosotros, Like through the Bible como a través de la Biblia and through the prophets y a través de los profetas and through Jesus. y a través de Jesús. So Paul is saying, guys, even if you don't have the Bible or the prophets or Jesus telling you about God, Entonces viene Pablo y dice, oigan chicos, si ustedes no tienen la Biblia, no tienen los profetas, no tienen nada, ni a Jesús, there is more than enough evidence all around us for the existence of God. existe la suficiente evidencia alrededor de nosotros de que Dios sí existe. We know right from wrong. We are moral people. Nosotros sabemos el bien y el mal, nosotros somos personas con moral. We have a conscience. We know better. Nosotros tenemos una conciencia y nosotros sabemos qué es el bien. So we have no excuse for our sin. Entonces nosotros no tenemos excusa para nuestro pecado. So then this takes us to concept number 2. Y esto viene y nos llega al concepto número 2. We know God. We know He's real. There's more than enough evidence about it. Ya conocemos a Dios, ya sabemos que Él es real y sabemos las evidencias que existen. But number 2 says, Pero número 2 dice, we just don't care, and so we replace Him with other things. simplemente no nos importa y lo sustituimos por otras cosas. There's a psychologist in Canada. Existe un psicólogo en Canadá, His name's Jordan Peterson, su nombre es Jordan Peterson, and he's in and out in the news for his views on political correctness and gender identity. y él sale en las noticias por las correcciones políticas y por la identidad de género And his ideas on all that. y las ideas de él sobre todos esos temas. But he has a quote that kind of really spoke to me. Pero él tiene una frase que realmente me habló a mí, It says, there are no real atheists. que él dice no existen ateos reales. And an atheist is someone that says, I don't believe there's a God. There is no God. Y un ateo dice de que yo no creo en un Dios. He says, there is no such thing. There is no atheist. Yo no, él dice de que no existen los ateos. There are just people that acknowledge the God that they serve, Solamente hay personas de que se dan cuenta del Dios de que ellos sirven and those that do not. y las personas que no sirven. And this is true. Y esto es real And Jesus actually tells us the same thing. y Jesús nos dice lo mismo. We can look in Matthew chapter 6, verse 24. Podemos ir a Mateo capítulo 6, versículo 24. And Jesus says, no one could serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Y Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. We all serve some master, some purpose. No, todos nosotros servimos a algún maestro o algún propósito. We just either acknowledge it or we don't. O solamente nos damos cuenta de él o no nos damos cuenta. And so we continue on in Romans, so Romans 1, 21 through 23. Entonces continuamos en Romanos del 1, del 21 al 23. It says, for although they knew God,
They did not honor him as God or give thanks to him because they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Claiming to be wise, they became fools. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. And exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man in birds and animals and creeping things. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Hey, it's not dancing this time. The Message version says this. Entonces, en la versión del mensaje está así, y este ya no está bailando. What happened was this. Lo que ocurrió fue lo siguiente. People knew God perfectly well, La gente conocía perfectamente a Dios, but when they didn't treat him like God, pero cuando no lo trataban como Dios, refusing to worship him, negándose a adorarlo, they trivialized themselves into silliness and confusion so that there was neither sense nor direction left in their lives. se trivializaban a sí mismos en la estulticia y la confusión, de modo que no quedaba sentido ni dirección en sus vidas. They pretended to know it all, but were illiterate regarding life. Pretendían saberlo todo, pero eran analfabetos respecto a la vida. They traded the glory of God, who holds the whole world in his hands, for cheap figurines you can buy on any roadside stand. Cambiaron la gloria de Dios, que tienen el mundo entero en sus manos, por figuritas baratas que se pueden comprar en cualquier puesto de la carretera. We all serve some master, some purpose. Nosotros servimos a algún maestro o algún propósito. We just either acknowledge it or we don't. O nos damos cuenta de ese o no nos damos cuenta. So I want you to think of a circle, okay? Entonces quiero que piensen en un círculo. We have this circle, Tenemos ese círculo and in the middle of the circle y en el centro de ese círculo is its source of power, está una fuente de poder, its energy source. está una fuente de energía. If you think of a child's toy, Si piensan en el juguete de un niño, an electronic one, un juguete electrónico, usually on the back, somewhere in the middle, there's a little panel where you put the batteries. generalmente en la parte de atrás o en medio tiene un panel donde se le ponen las baterías. That's its power source. Así es la fuente de la energía. So if we think of the circle needs a power source. Entonces, si pensamos en este círculo necesita una fuente de poder. And then from outside the circle Y alrededor de este círculo will flow many different things. pueden fluir diferentes cosas. And what flows out of the circle Y lo que fluye alrededor del círculo depends on the energy source, depends on what is running it. depende de la fuente de energía, depende de lo que lo está haciendo echar a andar. So let's put something in the middle of the circle. Entonces vamos a poner algo ahí en medio del círculo. Let's put money in there. Vamos a poner dinero. So if our purpose, our driving force is money, Si nuestro propósito, si nuestra motivación es el dinero, for the reason why we live, the reason why we work, la razón por la cual nosotros vivimos, la razón por la cual nosotros trabajamos, what is going to flow out of it? ¿qué es lo que va a fluir alrededor? Unhealthy desires. Deseos insanos, What? Yeah. I've got it here. Greed. codicia, And amongst many other things, envidia y muchas otras cosas. we have greed. So we have greed, envy, and unhealthy Entonces, desires. tenemos codicia, envidia y deseos insanos. Remember, we are made to have a purpose. Recuerden, nosotros estamos hechos para poder tener un propósito. We can't just live to live. Nosotros no podemos estar aquí viviendo solamente para vivir. We're not robots. Nosotros no somos robots. God made us a certain way Dios nos hizo de una manera, de una cierta manera, to live with a purpose. para poder vivir con un propósito. So when money is our purpose and our driving factor, Entonces, cuando el dinero es nuestro propósito y nuestra motivación de vivir, these things are what are going to come out of us. estas cosas empiezan a salir de nosotros. We're going to see greed. I need more. Vamos a ver codicia, yo necesito más.
We're going to see envy. Vamos a ver envidia. Why didn't I get that raise? Why don't I have that job? Ay, ¿por qué a mí no me ascendieron? ¿Por qué yo no tengo ese trabajo que tiene él? We're going to see unhealthy desires. Vamos a ver deseos insanos. Yes, I have a car. Yes, I have a house. Sí, tengo un carro, tengo una casa, I have a nice 2011 Ford F-150, tengo un carro Ford 2011, but I want the 2023. pero yo quiero el 2023, el nuevo. I want a bigger house. Yo quiero una casa más grande. I want a house with a pool. Yo quiero una casa que tenga una piscina. You see, unhealthy desires start to flow out. Entonces empiezan estos deseos insanos. Let's take money out of the middle, Bueno, ahora vamos a quitar el dinero. and let's put me. Ahora vamos a poner a Chris. No me, but me. Joel. What if my purpose for living my life is me? Entonces me voy a poner yo. ¿Cuál sea el deseo de mi vida? Ser yo. I'm going to put you in the circle. Yeah. What comes out? Entonces, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que fluye alrededor? Selfishness, Egoísmo, boastfulness. fanfarronería, That's a great word. Pride. orgullo. When I am serving me, when I am living for me, when I am working for me, Cuando yo me estoy sirviendo a mí, cuando yo estoy trabajando para mí, everything that's going to come out is about me. todo lo que viene alrededor es sobre mí. Man, look at what good job I did building this chapel. Wow, I did so good. Ay, miren el buen trabajo que yo hice en construir aquí esta iglesia. Yo hice un súper trabajo. I didn't even do most of it. Y la mayoría de las cosas yo no las hice. But the pride comes out. Pero viene y sale el orgullo. Man, I am the best preacher ever. Man, I just know so much about God. Yo soy el mejor pastor del mundo y yo sé tanto de Dios. Man, if this church was just full of people, the whole world would be saved because I'm such a good preacher. Si esta iglesia estuviera llena de personas, todas fueran salvas porque yo soy tan buen predicador. When we are the power source, when we are the purpose, Pero cuando nosotros somos la fuente del poder, cuando nosotros somos el propósito, what is just going to come out is about us. lo que va a salir es sobre nosotros. And we are broken. We are finite. Y nosotros estamos quebrantados. We are finite. We will only have this life. We will die. Nosotros somos finitos, nosotros solo tenemos esta vida, nosotros vamos a morir. So the things that come out Entonces- will die eventually because it's Entonces, about us. las cosas que salen van a morir eventualmente porque son sobre nosotros mismos. What if, Y que sí, I'm sorry for you young people here, lo siento por los jovencitos, but what if we put sex in the middle? que si ponemos el sexo en medio. What if everything I do, what drives me is my sexual desires? Y qué es lo que todo lo que hago, todo lo que me influye son mis deseos sexuales. What comes out? ¿Qué es lo que sale? Lust, Lujuria, desire, deseo, covetousness. avaricia. We do have some younger people in here, so I won't go too in depth of what this looks like. Entonces tenemos un poquito de jóvenes aquí, entonces no vamos a ir en profundidad. But we can imagine how evil of a life would look if what drives us is our sexual desire. Nos imaginamos una vida de mucha maldad si nuestros deseos solamente sean sexuales. So finally, let's take this out Entonces finalmente vamos a quitar este and let's put God in the middle. y pongamos a Dios en medio. The way that we were created, the way that things were supposed to be. De la manera en cómo hemos sido creados, de la manera como debe de ser. What flows out of me? ¿Qué es lo que fluye alrededor de mí? If my purpose for waking up each day is God, Si mi propósito para levantarme cada día es Dios, if my purpose for going to work each day is to honor God, si mi propósito para levantarme e ir a trabajar es honrar a Dios, if my purpose for raising my children is so that they can honor God, y si mi propósito al criar a mis hijos es para que ellos honren a Dios, what is going to come out of me? ¿qué es lo que va a fluir alrededor de mí? Holiness, Santidad, love, amor, selflessness. altruismo, Because it's not about me. porque no es sobre mí, Because it's not about how much money I can make. no es por la cantidad de dinero que yo pueda producir, It's not about my sexual desires. no es por mis deseos sexuales, It's about how can I honor God. es cómo yo puedo honrar a Dios. And unfortunately, Y lamentablemente we have placed so many things here in the middle. hemos colocado tantas cosas ahí en el centro. Just about anything else in the world except God as our purpose. Cualquier otra cosa en el mundo, en vez de Dios como nuestro propósito, That it has so greatly distorted us. que nos ha distorsionado tanto a nosotros.
So then that leads us to concept number 3, Y eso nos lleva al concepto número 3, which is Paul's main thing that he wants us to understand through this que passage. es la parte principal que Pablo quiere enseñarnos a través de este pasaje. Refusing to acknowledge God is our purpose, God is our center. Al negarnos a reconocerle a Dios, hemos olvidado cómo ser sus hijos. We have forgotten how to be his children. Hemos olvidado cómo ser sus hijos. Paul, so far in this passage, has described the evolution of sin. Pablo, a través de este pasaje, ha descrito la evolución del pecado. Since the very beginning, since Adam and Eve in the garden, Desde el principio, desde Adán y Eva en el jardín, sin has gone and corrupted us. el pecado ha venido y nos ha corrompido. And the more it has corrupted us, the more it is involved, the more we look less and less like the original creation God created. Y lo más que nos llena de corrupción, nos hemos dejado de ver como la imagen que Él nos creó. We have taken and we have exchanged the glory of God Nosotros hemos intercambiado la gloria de Dios for other things. por otras cosas. So he Entonces, Él has exchanged us to ungraceful passions and unnatural desires. nos ha intercambiado a nosotros a deseos pasionales. We have dishonored God, Nosotros hemos deshonrado a Dios. so he has let us dishonor ourselves. Entonces, Él ha permitido que nosotros nos deshonremos nosotros mismos. We didn't think it fit to acknowledge God as our power, as our purpose. Nosotros escogimos de que no encajábamos de que Dios sea nuestro propósito. So he saw it fit to give us over to our unhealthy minds and our sin. Entonces Él vio que encajábamos de que podríamos estar en nuestras mentes, Unhealthy. con nuestras mentes no saludables. And so because of this, Entonces, debido a esto, we begin to spin out of control. empezamos a tener un descontrol. And everything just starts going on top of each other, and things just get crazier and crazier. Entonces las cosas empiezan a funcionar no como queremos y empiezan a volverse locas y es un va y ven. Because the more and more that we put other things except God as the power and purpose of our life, Mientras nosotros empezamos a colocar otras cosas, no como la fuente de poder que es Dios, evil and sin looks normal. el pecado y la maldad se ven normales. And so then more evil looks more normal. Entonces, más maldad se ve más normal And it just goes out of control. y empieza a descontrolarse completamente. And so the Message version of verses 26 and 27 says this: Entonces, la versión del mensaje del versículo 26 nos dice así: worse followed. y lo que es peor, Refusing to know God, they soon didn't know how to be human either. al negarse a conocer a Dios, pronto dejaron de saber cómo ser humanos. Women didn't know how to be women. Men didn't know how to be men. Las mujeres no sabían cómo ser mujeres, los hombres no sabían cómo ser hombres. Sexually confused, they abused and defiled one another. Women with women, men with men. All lust, no love. Confundidos sexualmente, abusaron y se profanaron unos a otros, mujeres con mujeres, hombres con hombres, todo lujuria, nada de amor. And then they paid for it. Oh, how did they pay for it? Y luego pagaron por ello. Oh, ¿cómo lo pagaron? Empty of God and of love, godless and loveless wretches. Vaciados de Dios y del amor, desdichados sin Dios y sin amor. The funny thing about sin is, Lo divertido del pecado es... chistoso. Lo chistoso. It's not divertido, no. No es divertido. Lo chistoso del pecado es Is that some sins are much more visible than others. que hay ciertos pecados que son más visibles que otros. Now, I'm going to tell you right now, that doesn't matter. Sin is sin regardless. Y les digo ahorita, eso no importa. El pecado es el pecado independientemente de cuál es. But because some sins are more visible, Pero porque hay pecados que son más visibles, we like to act like those visible ones are more awful or more evil. actuamos como que esos que son visibles son más malos y con mucha más maldad. While my secret sins are okay. Pero mis pecados secretos, esos sí están bien. Murder El asesinato is a very visible sin.
es un pecado muy visible. Murder is more visible than hate. El pecado es más visible que el odio. But Jesus says they're the same thing. Pero Jesús dice que son lo mismo. Adultery, El adulterio, a man having relations with someone that's not his wife, un hombre que tiene relaciones con alguien que no es su esposa, is more visible than lust. That same man desiring a woman that's not his wife. es más visible que la lujuria, que ese mismo hombre deseando a otra mujer. But it's the same thing. Pero es la misma cosa. Stealing is more visible than coveting. Robando es más visible que la codicia. Actually taking the thing instead of just desiring it. Es tomando una cosa, no solamente deseándola, But it is the same thing. pero es la misma cosa. They affect our heart the same way. Afectan nuestro corazón de la misma manera. And so Paul uses the most visible sins as an example of what happens when we replace God with other things. Entonces viene Pablo y utiliza los ejemplos más visibles para poder explicarnos lo que es el pecado. When God is not our purpose, when God is not our driving force, Cuando Dios no es nuestro propósito, cuando Dios no es nuestra motivación, the result is sin. el resultado es el pecado. And so Paul chooses probably the most visible sin that we have, Entonces viene Pablo y escoge el pecado más visible que tenemos, and that is homosexuality. y eso es la homosexualidad. Now, homosexuality, Y ahora, la homosexualidad, I don't believe is so rampant culturally here in Honduras, yo creo que aquí en Honduras no está tan a flote, ¿verdad? or it's not as open No está tan abierto as it is in my country of the United States. como lo es en Estados Unidos, en But- mi país. Don't be wrong, it is here. We all know it is here. Y no se equivoquen, sabemos que está aquí y sabemos que lo tenemos. It's here in San Pedro, it's here in Rancho Bonito. Aquí en San Pedro y aquí en Rancho Bonito también. But it's not so open here Pero no es tan abierto aquí because of the violent unacceptance of it. por la no aceptación y por la violencia en contra de las personas homosexuales. And I don't mean in a religious sense. I don't mean it's all the religious people's going against it. Y no lo hablo de la manera religiosa, de que los religiosos van en contra de eso. It's rejected here because it's an offense to the machismo culture. Es rechazado aquí porque es una ofensa al machismo del hombre. And how do I know this? ¿Y cómo lo sé esto? Well, a biological uncle of one of my sons, ¿Cómo sé esto? Un tío biológico de uno de mis hijos, it's not Brian, it's all right, no es Brian, but one of the uncles was actually thrown off of a bridge and killed for being gay. uno de sus tíos, no era el de Brian, fue arrojado de un puente y fue asesinado por ser gay. Now, he was not killed because of his sins. Él no fue asesinado por su pecado, He was killed because of other people's sins. él fue asesinado por los pecados de otro. And so Paul uses homosexuality as an example Entonces Pablo utiliza la homosexualidad como un ejemplo. of what happens when we reject God. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros rechazamos a And we Dios? give ourselves over to our corrupt minds and our corrupt Y thinking. nosotros nos entregamos a nuestras mentes corruptas y a nuestras mentes corruptas. We can see how this happens, right? Y podemos ver cómo esto sucede. When we allow our sexual desires to be at the center, Cuando nosotros permitimos que nuestros deseos sexuales sean el centro del círculo, first I start desiring other women. primero empiezo a desear otras mujeres And I normalize that and I make that's fine. y yo hago eso normal y eso está bien. And then that is so normal that then I act on it. Y después eso es tan normal y yo actúo sobre eso. And then it's so normal that I act on it and have relations with other women Y es tan normal que yo actúo sobre eso y empiezo a tener relaciones con otras mujeres. that I push it further. Y empiezo a hacer un lado. And there's relations with other men and then animals and then other things. Y- And that is how the corrupt human mind works. Y empieza a tener relaciones con hombres, con animales, con otras cosas. Y así empieza a funcionar la mente corrupta del humano. And some people read this passage Y muchas personas leen este pasaje and they falsely believe that Paul is saying homosexuality is the chief sin. y las personas creen falsamente de que Pablo está diciendo aquí que la homosexualidad es un pecado mayor. But he's not saying that Pero él no está diciendo esto, because it is not the worst porque sin. no es el peor pecado. And maybe you do not identify as a homosexuality as
Sorry. Maybe you don't identify as homosexuality as your area of sin. Probablemente usted identifique que la homosexualidad no sea su área de pecado. So Paul says this. Entonces viene Pablo y dice esto. Let's try this one on. Probemos este. Romans 1:29 through 31. Romanos 1 al 29 al 31. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos. Slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to their parents. Calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Foolish, faithless, heartless, ruthless. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Now, maybe you aren't struggling with homosexuality, Probablemente usted no está luchando por la homosexualidad, but I guarantee you're struggling with at least 95% of this. pero le garantizo que el 95% de todos esos pecados usted está luchando con ellos. So let's look at them again. Entonces vamos a verlos de nuevo. Because the way that Paul actually states them, Porque de la manera de cómo Pablo los establece, he actually breaks them down into several groups of disorders. los divide en diferentes grupos de desorden. And so in verses 26 and 27 with homosexuality, Entonces en el versículo 26 al 27 sobre la homosexualidad, we saw sexual disorder. vemos los desórdenes sexuales. And then he goes on to economic disorder, Luego él va a los desórdenes económicos, which is unrighteousness, evil, greed, and wickedness. que es injusticia, maldad, codicia, malicia. And then there's social disorder, Y luego los desórdenes sociales, full of murder, strife, deceit, maliciousness, gossip, slander. lleno de asesinatos, pleito, engaño, malicia, chismorreo, calumnia. Just hang on right there. Go back to that one. How many of us say, well, I've never murdered anyone, I've never stolen anything, and I've never slept with someone that isn't my wife? ¿Cuáles de nosotros podemos decir, yo no he asesinado a nadie, yo nunca he robado nada y yo nunca me he acostado con alguien que no es mi esposa? But you know who has? Pero ¿saben quién sí lo ha hecho? Pamela has. No, yo no. ¿Pero saben quién? But fulano on the other side of the street has. Ajá. It's gossip, guys. El chismoso. ¿Saben que sí lo ha hecho? Chismoso. Shh, puta. Then the spiritual disorders. Ahora los desórdenes espirituales. Haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil. Odiadores de Dios, insolentes, altaneros, fanfarrones, inventores del mal. If there wasn't enough sins, we are inventors of it. Si no hubieran suficientes pecados, estuviéramos aventurando en ellos. And then there's family disorders. Y luego los desórdenes familiares. Foolishness, faithlessness, heartless, ruthless. Insensato, desleal, desalmado, despiadado. So, if we look at all the different sins, Entonces, si vemos los diferentes pecados, we have all these different disorders. tenemos diferentes desórdenes. Sexual, economic, social, spiritual, family. Sexual, económico, social, espiritual y familiar. And this isn't even an exhaustive list of all the different sins that we as humankind have done. Y esta es una gran lista de todos los pecados que como humanos hemos realizado. Pero no es una lista exhausta. Paul is just giving us a little sample here of our sins. Pablo solo nos está dando un pequeño ejemplo. He's trying to tell us what our idolatry has done to us. Él nos trata de decir lo que hace la idolatría a nosotros. And idolatry isn't just following some other god, guys. Idolatría no solamente es seguir a otros dioses. Idolatry means that we put any other thing except God as our purpose, as our center of life. Idolatría es reemplazar a Dios de como nuestro centro por cualquier otra cosa. And so when we have inserted ourselves and other passions as our purpose in life, Entonces cuando nosotros colocamos nuestros deseos y otras pasiones como el centro de nuestras vidas, what comes out of that circle is crazy sin. lo que fluye alrededor de ese círculo es pecado loco ahí alrededor. Our rejection of God at the center of our life has corrupted every single part of our life. El rechazo de Dios como el centro de nuestras vidas ha corrompido todo lo que es el aspecto de nuestra vida. And so yes, Paul starts
with an extremely visible sin, homosexuality. Entonces viene Pablo y empieza con el pecado más visible, que es la homosexualidad. But then he shows how idolatry affects every single area of our life. Pero después él muestra cómo la idolatría afecta cada aspecto de nuestras vidas. Every area, our sexual life, our economic life, our social life, our spiritual life, our family life, every single area of our life is corrupted by sin. Cada una de nuestras áreas, la sexual, económico, social, espiritual y familiar, cada una ha sido corrompida. And if we look at this list, Y si nosotros miramos esta lista, none of us come out looking clean. ninguno de nosotros salimos limpios. We all struggle with different corruptions, Nosotros todos luchamos con diferentes corrupciones, but we all struggle with corruptions. pero cada uno de nosotros lucha con corrupción. They might be different, Pueden ser diferentes, but we all struggle just the same. pero todos luchamos de la misma manera. So let me ask you this. Which of these sins is worse? Which is the chief sin? Entonces quiero decirle a ustedes, ¿cuál es el peor pecado? ¿Cuál es el pecado principal de todos estos? The chief sin is rejecting God as the center and ruler of our lives. El pecado principal es rechazar a Dios como el centro de nuestras vidas. These are just side effects, guys. Estos solamente son solo los efectos adversos. It's like when we have a gripe. Es como cuando nos da, we have the flu. The problem isn't the fever and the sneezing and the body aches. El problema no es el estornudadera, la fiebre, el dolor de cuerpo. The problem is the virus itself that caused the flu. El problema es el virus que causó la gripe, The virus that caused our sin el virus que causó nuestro pecado. is rejecting God as the center Es of our lives. rechazar a Dios como el centro de nuestras vidas. These are just symptoms. Estos solamente solo son síntomas. This is the sin that has brought all the corruption in our lives to the forefront. Este es el pecado que ha traído toda la corrupción enfrente de nosotros. So here's the thing, Entonces aquí está la cosa. and I hope you hear me clearly on this. Y espero que me escuchen muy claramente. We don't get to choose how this corruption affects us. Nosotros no debemos de escoger cómo esta corrupción nos afecta a nosotros. Pam and I, we might both have a stomach virus, Chris y yo podríamos tener un virus en el estómago. and it could affect her differently than it affects me. Y le puede afectar diferente a él como me afecta a mí. She might just get a little bit, A mí probablemente solo me dé un a poquito little nausea, de and náuseas. I'm in the bathroom at both ends. Y él está en el baño saliendo por los dos lados. The illness is sin. La enfermedad es el pecado. The illness is rejecting God. El pecado es rechazar a Dios. The symptoms are going to affect us differently. Los síntomas nos van a afectar diferentes a cada uno. For some people, the corruption manifests itself into envy and pride. Algunas personas, las manifestaciones pueden ser la envidia o el orgullo. For other people, it's an out of control temper. Para otras personas es un temperamento sin control. For others, maybe it's an uncontrollable desire for food. A otros es el no tener control sobre la comida. I know you're looking at me. For others, it could be doubt. Para otros puede ser la duda. For others, it could be depression. Para otros puede ser depresión. For others, it is manifested in corrupted sexual desires. Para otros puede ser deseos sexuales corruptos. And if we're being honest, guys, Y si somos honestos, we've all been affected one way or another by corrupted sexual desires. todos hemos sido afectados por una corrupción sexual. We have all done the same thing. Todos hemos hecho lo mismo. We've chosen ourselves over God, Hemos escogido nosotros mismos sobre Dios. and it has led to corruption in all of us. Y nos ha liderado a la corrupción en todos nosotros. But we don't get to choose our corruption. Pero nosotros no escogemos nuestra corrupción. And I am sorry, this is not a fun sermon today, guys. Y lo siento, hoy no es un sermón bien divertido, ¿verdad? But it is so important for us to understand the magnitude of what Jesus did for us on the cross. Pero es tan importante entender la magnitud de lo que Jesús hizo en la cruz. For us to understand why we need him so Para que badly. nosotros entendamos por qué necesitamos a Jesús.
So I want to say one more thing, Entonces quiero decir una cosa más, and I fear it might be taken wrongly, y me da miedo de que lo van a tomar a mal probablemente, but I'm going to say it anyways. pero igual lo voy a decir. In a way, De cierta manera, we can look at homosexuality podemos ver a los homosexuales as an affliction como una aflicción, and not just a sinful choice. no solamente una opción pecaminosa. Just like alcoholism. Así como el alcoholismo. Today, alcoholism is viewed as an affliction, as a disease. Ahora el alcoholismo se mira como una aflicción, como una enfermedad. It's not a choice. No es una opción. Because for most gay people, Porque para la mayoría de personas que son gay, maybe they feel like they didn't choose this. probablemente ellos se sienten de que ellos no escogieron ser así. They didn't choose these desires. Ellos no escogieron esos deseos. It's just how they are. Ellos simplemente así son ellos. This is how I was born, they say. Así fui, así nací, es lo que ellos dicen. They didn't choose to desire another person Ellos no escogieron desear a otra persona of the same sex. del mismo sexo. The same way that someone with rage issues didn't choose to have this uncontrollable hate and rage. Así como una persona que tiene ira, que no puede controlar su ira y sus deseos. Or that the person with addiction issues chooses to battle those desires. O la persona que tiene una adicción que escoge luchar contra sus adicciones. But Pero just because we have a desire deep in our hearts, deep from within, solo porque tengamos un deseo adentro de nosotros, en nuestra profundidad, doesn't make it right. no significa que es correcto. You all know I am married Todos ustedes saben de que yo estoy casado, to an amazing, smart, beautiful, passionate woman. una mujer maravillosa, apasionada. She's over there leading the children right now. Ella está allá liderando a los niños. And I could go to my wife, Alicia, Y yo puedo ir donde mi esposa Alicia and I could tell her all these very true things. y yo le puedo decir todas estas cosas verdaderas. Alicia, you're so amazing. Alicia, eres tan maravillosa, You're so smart. eres tan inteligente, You're so beautiful. eres tan hermosa, You're so passionate about so many amazing things. eres tan apasionada de tantas cosas maravillosas, You're so much better in every way than I am. eres mucho mejor de lo que yo soy, But sometimes pero algunas veces I feel attracted to other women. me siento atraído a otras mujeres. And so I need to be true to my desires. Entonces tengo que ser verdadero a mis deseos. And so I'm going to be a polygamist. Entonces ahora voy a ser polígamo And I'm going to have all these other wives. y voy a tener un montón de esposas. Because it's my desires and I should act true to my desires. Porque son mis deseos y yo debo de hablar verdad sobre mis deseos. She would say, ¿Saben qué me diría Alicia? well, I need to be true to myself and my desires. Entonces yo voy a ser real a mis deseos And I'm going to whack you up the head. y yo te voy a arrancar la cabeza. She's Y always te voy a made it. asesinar. She's always made it very clear that is the one unforgivable sin. Para ella ha sido bien claro de que es un pecado no perdonado. But that is just an example. I try to make it somewhat funny because this is a very heavy subject. Y realmente es un ejemplo y quiero suavizarlo, ¿verdad? Porque este es un tema muy complicado. But this is just what could happen if we decide to act on each desire that we have. Y estas son las consecuencias que nosotros podríamos tener si actuamos sobre los deseos que tenemos por dentro. So just because we have a desire that comes from within Y solamente porque tengamos un deseo que viene dentro de nosotros, doesn't mean it's right or that it's healthy. no significa que sea correcto o que sea saludable. But having these desires Pero teniendo estos deseos, means that we have a corrupt heart. significa que tenemos un corazón corrupto. And this is Paul's whole point of this whole passage in chapter 1. Y este es el punto que ha dado Pablo en todo este pasaje. That we cannot reform ourselves or change ourselves into heaven. Que nosotros no podemos reformarnos o cambiarnos para ir al cielo. We need to be born again from above. Nosotros necesitamos nacer de nuevo desde arriba. The gospel is resurrection power. El evangelio es poder de resurrección And you do not have it in yourself. y usted no lo tiene adentro de usted. You cannot Usted no puede tenerlo. resurrect yourself. Usted no puede resucitarse usted mismo. This is why we need Jesus, guys. Esto es por lo cual nosotros necesitamos a Jesús. I have desires that I cannot overcome. Yo tengo deseos que yo no puedo sacar. You have desires that you cannot overcome. Usted tiene deseos que usted no puede sacar.
That is why we must be born again. Y es por eso lo cual necesitamos nacer de nuevo. That is why we must give ourselves over to Es Jesus. por eso que nosotros debemos entregarnos a Jesús. The gospel message is not let the gay become straight. El mensaje no es que los gays se conviertan a ser heterosexuales. The gospel message is let the dead become alive. El evangelio es de que los muertos vivan. Maybe you're going to disagree with me on this, Probablemente no van a estar de acuerdo conmigo en esto. but being a homosexual doesn't send you to hell. Pero ser homosexual no lo envía al infierno. You know why? ¿Saben por qué? Because being a heterosexual doesn't send you to heaven. Porque ser heterosexual no lo envía al cielo a usted. Our corruption sends us to hell. La corrupción nos envía al infierno. And without being born again through Jesus, that is where we are all going. Y sin ser nacidos de nuevo a través de Jesús es donde vamos a ir todos al infierno. And so why am I going so deep on this, in this whole subject? Entonces, ¿por qué profundizamos tanto en este tema? Because we need to understand where we at. Porque debemos de entender en dónde estamos parados. We need to understand why Paul says, I am not ashamed of the gospel, but almost everyone else is. Debemos de entender por qué Pablo dice que yo no me avergüenzo del evangelio, pero todos los demás sí nos avergonzamos. But I want us to understand too why I'm explaining so much of this about homosexuality. Entonces también quiero que entendamos por qué estamos explicando todo esto sobre la homosexualidad. Even though it might not be such a big thing here in Honduras yet, Probablemente no sea tan grande aquí en Honduras. as what we've talked about over and over, what happens in the United States eventually happens here. Entonces, así como hemos hablado anteriormente, lo que sucede en Estados Unidos eventualmente va a suceder aquí en Honduras. And we as a church, Y nosotros como iglesia, not Kainos, but the big church, no solamente Kainos, sino como la gran iglesia, we have alienated our homosexual brothers and sisters so much. nosotros hemos Yeah. Nosotros hemos rechazado tanto a la comunidad de homosexuales Because we think their sin is worse than ours. porque nosotros pensamos que el pecado de ellos es peor que el de nosotros. But I have news for you. Pero les tengo noticias. Your poop stinks just as bad as their poop. La heces suya, su pupú, huele igual de feo, igual que a ellos. This Igualito. means your sin is the same as Eso theirs. significa que su pecado es el mismo que el de ellos. Maybe their sin is more visible. Probablemente su pecado es más visible. Doesn't send you to hell any less than it sends them. No los envía menos lento al infierno que a ellos. Now, maybe they'll have an issue with me saying that their life choice is a sin. Probablemente pueden decir de que sus opciones de vida es un pecado, But that is the whole point of this. pero ese es el punto de esto. A corrupted heart, Un corazón corrupto, a corrupted mind, una mente corrupta, away from God, alejada de Dios, has led us to do all kinds of unspeakable things nos va a hacer y realizar cosas que no se pueden hablar and believe unspeakable things y creer en cosas que no se deben de hablar, because we're away from Him. porque nosotros estamos alejados de Dios. We know who He is. Nosotros sabemos quién es Él, We just don't care. solo que no nos importa quién es. And so we are corrupted and ruled by our corruptions. Entonces nosotros somos gobernados por nuestra corrupción. But remember, we can't choose our corruptions. Pero recuerden, nosotros no debemos de escoger nuestra corrupción. We can't choose how those corruptions affect us. No podemos escoger cómo esas corrupciones nos afectan. So we must be compassionate towards all sinners. Entonces tenemos que tener compasión ante todos los pecadores. And we must share the cure of Jesus Christ to each and every person. Y debemos compartir la cura que es Cristo Jesús a cada una de esas personas. Just because this person suffers with doesn't make you any better than them. No porque esta persona sufre de tales cosas significa que usted es mejor que esa persona. We all need Jesus. Todos necesitamos a Jesús. Amén. It is only through the redemptive power of Jesus Christ Es solamente por el amor redentor de Cristo Jesús that we can be saved and born again. de que nosotros podamos ser salvos y nacidos de nuevo. Let us pray. Vamos a orar. Father God, we just thank you so much for your word that you have for us today. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que tienes el día de hoy. Even though we were sinners, Aunque nosotros hemos sido pecadores, you loved us. tú nos has amado a nosotros. You died for us. Tú moriste por nosotros. And as we get ready to go into our time of communion, Lord, Y mientras nos preparamos para el tiempo de Santa Cena y de comunión contigo, Señor, Lord, I ask that you will
help us to never forget what you've done for us. Y yo oro de que nunca olvidemos lo que tú hiciste por nosotros. That you will help us never forget our place as a sinner, Que tú nos ayudes a que nunca nos olvidemos nuestro lugar como pecador, so that we don't lose our compassion for those that are still stuck in their sin. para que nosotros no perdamos la compasión por aquellos que todavía siguen en pecado. And now for those of us that are reborn, Lord, Y ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, Señor, I ask that you help us to always keep you as the center and power and purpose of our life. yo pido que seas tú siempre el centro y el propósito de nuestras vidas. That we don't return to our corruption and our unhealthy Que desires. nosotros no retornemos a nuestros deseos corruptos. That you always are there as the center and light of our lives. Que tú siempre estás ahí como el centro y la luz de nuestras vidas. Guiding us always. Guiándonos siempre, Señor. Because you love us so much. Porque tú nos amas tanto. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.